Hola, hola, ¿cómo están? Dios los bendiga. Vamos a ver hoy cómo difuminar con diferentes elementos. Tenemos un esfumino, un pincel de cerdas duras y tenemos un pedazo o unas servilletas o papel de cocina. Vamos a ver, acá tenemos una misma tonalidad, tenemos un 2B, con eso hicimos cada cuadrito y vamos a ver qué reacción muestra cada uno dependiendo con qué lo difuminemos. Espero que podamos aprender bastante. Empezamos. Muy bien, entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a retirar esto y vamos a empezar entonces con el esfumino. Vamos a poner este papelito acá para que nuestra mano no manche y vamos a empezar a difuminar. Muy bien, ahora vamos a coger el pincel. Y ahora vamos a coger el papel. Vamos al papel para que sea un poquito más preciso. Vamos a hacerle un pequeño doblez, que como un triangulito. Y luego de esta manera. Y vamos a difuminar con la punta. Eso es, muy bien. Ahora acá podemos ver ahora que cada uno tiene diferente tono, pero no se ve mucho como la diferencia en textura, o no se ve la diferencia en calidad. De por sí con el pincel sí es un poquito más oscuro que con los otros dos. Bien, pero podemos ver que con el papel es un poco más suave. Todo el cuadrito lo vemos que es mucho más compacto, más suave. En cambio con el esfumino es un poquito más rugosito, como que tiene más textura, por así decirlo. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a coger un 4B y vamos a darle otro pasocito por encima y vamos a difuminar y vamos así a buscar otra tonalidad para ver cómo reacciona cada uno a la hora de difuminarlo. Muy bien, ahora que ya hicimos una segunda capa con un 4B, bien, con un 4B, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a volver a difuminar cada parte. Entonces vamos a iniciar primero con el esfumino. Muy bien, ahora vamos a hacerlo con el pincel. Luego con el papel. Muy bien, ahora acá podemos ver ya una diferencia mayor, y es que podemos ver que con el papel es un poquito más suave que las otras dos maneras que lo estamos haciendo. La superficie es mucho más suave, es más uniforme, aunque sí tendemos a salirnos un poquito como de los límites que tengamos, a diferencia con el pincel. Con el pincel, aunque también se ve muy suave, es mucho más compacto, pero también es mucho más oscuro, pero es un poquito más preciso. Y con el esfumino tenemos que es mucho más preciso que el papel, es casi igual que el pincel, pero tiende a ser también más preciso que el pincel, pero deja una textura de la textura del papel que estemos usando, o sea que queda un poquito más rugoso, por así decirlo. Entonces tenemos un poquito más de textura dependiendo con el que lo hagamos. Y vamos a hacer una última prueba con un 6B. Bien, con el lápiz 6B vamos a hacer igual otra capa, volvemos a difuminar y vamos a ver la diferencia entre los tres. Muy bien, ahora que ya tenemos una tercera capa con el lápiz 6B, vamos a difuminar nuevamente. Cogemos el esfumino
Ahora cogemos el pincel y finalmente cogemos el papel. Muy bien, acá ya podemos ver la diferencia entre los tres. Acá ya vemos una diferencia mucho mayor a la que vimos al inicio. Entonces tenemos que con el papel es una superficie muy plana, muy uniforme, pero tendemos siempre como a sobrepasarnos de los límites que tengamos. No es muy preciso porque como es mucho más amplio, pero cuando vamos a utilizarlo en superficies muy amplias para difuminar nos sirve muy bien para que no queden marcas. Con el pincel tenemos una más que los dos, que con el esfumino y con el papel tenemos una superficie mucho más compacta, más oscura, sin mucha textura, no, sino más oscura, y vamos a buscar como ese efecto mucho más oscuro que queramos siempre en nuestros dibujos, dependiendo de lo que esté buscando. Y con el esfumino tenemos que no es muy compacto, tiene mucho más textura, vemos como más rayitas, punticos, pero igual nos funciona súper bien. Ahora, estos cuadritos que tenemos abajo, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una última prueba y ya les vamos a mostrar de qué se trata. Vamos a ver cómo se comporta cada uno, ya sin usar, digamos, un lápiz, sino que vamos a mirar ya cuando ya están sucios. Bien, ven que el papelito ya tiene como una marquita oscura. Vamos a ver qué podemos lograr también, cómo podemos difuminar o buscar sombras también con el mismo producto ya sucio. Entonces vamos a iniciar primero con el esfumino y vamos a marcar toda la parte. Bien, vemos que cuando ya el esfumino, si vamos a buscar como sombras más claras, acá estamos buscando una sombra, perdón, difuminar subiendo el tono, pero acá ya vemos que es una textura también muy plana. También vemos que se ve mucho más liso y no tiene tanta textura porque como no tenemos un lápiz que nos está marcando, entonces también da unos tonos muy suaves. Es muy bueno esta otra manera. Vamos a hacer con el pincel. Bien, acá con el pincel, como pueden ver, aunque estoy intentando de hacerle varias pasadas, vemos que da tonos muy claros, pero normalmente como no tiene, digamos así, como el uso del grafito con el lápiz, no difumina casi nada. O sea, no tiene, aunque esté sucio, no muestra casi nada. Puede tender a quedar un poquito más manchado, pero da tonos muy claros y se usa más que todo cuando estamos buscando tonos más oscuros como este, cuando ya tenemos un grafito aplicado previamente. Y vamos a ver con el papel. Bien, acá vemos con el papel cómo crea una mancha totalmente uniforme. En superficies más amplias o grandes funciona mucho mejor el papel porque no va a dejar muchas marcas y va a ser mucho más sencillo cubrir todo el espacio que si simplemente cogemos un esfumino. Normalmente la marca del esfumino y la marca del papel puede ser muy parecida, pero mire la diferencia. Este es un poquito más manchado, tiene como más punticos, más partecitas, pero esta es una mancha totalmente uniforme. Y con el pincel, si no tiene una aplicación previa de grafito, o sea de polvo de grafito o de lápiz, normalmente no da sombras que nos sirva mucho. Obviamente también varía dependiendo del pincel que utilicemos. Acá tenemos un pincel duro que tiene unas cerdas muy corticas, entonces hace que sea muy duro. Si las cerdas fueran más altas, eso ayudaría a que fueran más suave, entonces podría dar como un efecto más suave. Para lograr también como este efecto que sea más oscuro a la hora de difuminar, debe ser con una cerda muy dura, porque si lo hacemos con un pincel de cerda suave, nunca se va a poder llegar como a este negro o a este oscuro.
Bueno, eso fue todo por hoy. Espero que hayan aprendido bastante. Que Dios los bendiga. Un abrazo.